Escuela en España. En España, niños van guardería para 3 años, similar a los Estados Unidos. Por guardería, los padres pagan similar a Estados Unidos. Después de guardería, los niños van a educación infantil para 3 años. Para los Estados Unidos, no es necesaria por los niños van a educación infantil. En ambos España y los Estados Unidos, educación infantil es gratis. Después de educación infantil, los niños van a educación primaria o colegio. Para 6 años, los niños apartados en 2 grupos. Los niños aprenden cultura de España. Los niños aprenden leer, escribir y matemática. Ellos necesitan las clases de historia, arte, educación física y lengua de España. En los Estados Unidos, arte no es necesario. Después de educación primaria, los niños van a ESO para 4 años. Es similar en los Estados Unidos. La escuela secundaria es para estudiantes de entre 16 y 18 años. La escuela secundaria en España no es obligatoria. La escuela secundaria es gratis también. Tienen clases comunes, clases electivas y modalidades. Los estudiantes toman 2 años de lengua castellana y literatura. También toman un año de filosofía. Se requiere que tomen un año de educación científica contemporánea. Los estudiantes tienen la oportunidad a tomar clases de tecnología, baile, arte, teatro o lenguaje. Entonces, eligieron una contratación similar a como elegimos un mayor en la universidad. Las opciones son arte, ciencia o tecnología o las humanidades. Los estudiantes de arte escogen la imagen y el diseño o las artes de performance. Los estudiantes de ciencia y tecnología eligieron matemáticas, biología, física, química, geología o dibujo. Estudiantes de ciencia y tecnología eligieron matemáticas, biología, física, química, geología o dibujo técnico. Los estudiantes de ciencias sociales y humanidades eligieron matemáticas aplicadas, economía, historia latina, griega, contemporánea, geografía, historia del arte o economía empresarial. Si completan todos los requisitos, se recibe un diploma. Después de la escuela secundaria, los estudiantes entonces tienen 2 opciones: Universidad de Educación Superior o formación profesional. Antes de ingresar a la universidad, se requiere que muchos estudiantes tomen una prueba de acceso a la universidad, PAU. Hay 2 tipos de formación profesional en España. Unos ciclos formativos de grado medio para individuales que solo tienen su ESO. Otros ciclos formativos de grado superior para ellos que posean un diploma de bachillerato español. Personas que completan un ciclo superior de capacitación tienen la capacidad de obtener títulos
títulos universitarios. Los grados de la Universidad Española son generalmente 4 años de largo. Los grados médicos son 6 años. Algunas universidades importantes en España incluyen la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Granada, la Universidad de Valencia, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Alcalá. Para las clases universitarias, la conferencia es lo estilo más común, pero los seminarios y el trabajo en el equipo están aumentando en popularidad. Clases prácticas como el laboratorio o la informática son más comunes para estudios experimentales superiores. Las aulas en España utilizan la tecnología. También tienen clases virtuales y páginas web, pero no son comunes. En España, los estudiantes son colocados en aulas que están llenas de niños en diferentes niveles académicos. Los maestros cambian los abuelos, no los estudiantes. Los maestros no tienen un código de vestimenta. Algunas escuelas no sirven comidas. Algunas escuelas lo hacen, pero requieren que el estudiante coma lo que se lo proporciona. En España, los estudiantes de escuela secundaria llaman a sus maestros por sus nombres de pila. España no tiene clases de honor. Los estudiantes no tienen tanto espíritu escolar y los deportes escolares no son importantes. Los estudiantes no pueden alquilar sus libros de texto de la escuela. Deben comprarlos. Pueden ser muy caros.